Bueno chicos, llegamos a un nuevo país y la gran pregunta es ¿en qué vamos a trabajar? Porque ya como ustedes saben, llegamos sin conocidos, sin referencias, sin experiencia y es una gran pregunta porque dependerá de cómo vamos a pagar y a gestionar nuestras responsabilidades, nuestros gastos y nuestro día a día. ¿Qué tan difícil es? ¿Cuánto nos demoramos nosotros en encontrar esos trabajos? Y de todas las ofertas que aplicas, ¿de cuántas te llaman? Acompáñenos que hoy les vamos a mostrar nuestra experiencia real, cómo hicimos y cuánto nos demoramos en encontrar trabajo en España. A ver mi gente, lo primero que queremos hablar es de una idea muy común, bastante colectiva ya en nuestros países en Latinoamérica, y es de que aquí en España hay mucho trabajo, que la población está envejecida, que por ende, mejor dicho, tú tienes trabajo por todo lado. Pero cuando llegas aquí ya te encuentras con una realidad algo distinta. Sí, totalmente. Llega uno aquí y se da cuenta que así como hay mucho adulto mayor, esos adultos mayores están trabajando también. Hay muchísimo migrante, los mismos españoles, entonces es una competencia bastante justa. Bueno chicos, así que empecemos desde el principio. Llegamos nosotros aquí a España. Como ustedes ya saben, nosotros hicimos un trámite de estancia por estudios para poder tener nuestra residencia legal aquí. Así que mientras nos salía nuestra aprobación, tuvimos que rebuscarnos en diferentes trabajos. Así que cuéntales tú, amor, ¿en qué empezamos nosotros? Bueno, principalmente el primer trabajo que tuvimos donde nos dieron la oportunidad, nos abrieron las primeras puertas, fue trabajando para una compañía que llevaba alimentos a un supermercado en Barcelona, porque recuerden que primero nosotros llegamos a Barcelona. Entonces a Walo le dieron una moto, empezamos nosotros a ir, teníamos que ir de tienda en tienda ayudando a cargar y a descargar esos camiones con alimentos, devolviendo todas las cajas vacías. Eran horarios muy extensos, como algunos los han visto en nuestro canal de TikTok, también les hemos contado, horarios de 12 horas más o menos, llegábamos súper cansados, pero fue nuestra primera oportunidad laboral aquí en España. A ver chicos, de mi parte sí quisiera contarles con respecto a ese trabajo que era bastante pesado. O sea, realmente es una de las razones por la que más nosotros les recomendamos que vengan a hacer su estadía legal, que no vengan aquí a inventar o a quedarse sin documentos, porque nosotros trabajábamos mucho tiempo por un solo salario y era un salario que apenas era un mínimo. Entonces, claro, cuando estás sin papeles es más fácil que se aprovechen de ti. Por eso nosotros estábamos iniciando y obviamente pensábamos todo esto es temporal porque luego vamos a tener nuestro permiso. Pero sabiendo que esto fuera a durar mucho tiempo, la verdad es que no nos hubiera dado para aguantarnos tanto tiempo con estas condiciones tan precarias. Así que bueno, ese fue nuestro trabajo para empezar. Luego, tengan en cuenta que es muy importante tener una buena red de contactos, chicos. Hay que salir de la casa, hay que hacer amigos, sí. Hay que hablar con la gente porque ustedes no saben quién les puede recomendar algo que a ustedes les pueda servir. Por ende, nosotros conociendo más personas, un amigo de amigos nos recomendó un trabajo, el cual aquí se llama Andarines, que básicamente pues es ir a entregar paquetes casa por casa y así como lo ven, al sol o al agua. En este trabajo nos pagaban por cada paquete entregado y eran céntimos de euro, muchachos. La verdad es que era bastante poquito y había que entregar mucho paquete para hacerse al menos algo decente para su sustento. Ahora imagínense si llegábamos a algún punto y no estaba el destinatario, ese paquete no nos lo pagaban y perdíamos el viajecito. La verdad es que para mí fue de los trabajos más duros. De pronto, del pasado que les hablábamos de las motos, yo me lo hubiera aguantado un poco más. Pero lo que dice Walo, al sol y al agua literal nos tocaba caminar, pónganle en horarios de 9 de la mañana por ahí hasta las 4 de la tarde, todo ese tiempo caminando con una saca que es como, no sé, una bolsa llena de paquetes grandísima, arrastrando eso por toda la ciudad. Muy difícil, la verdad, para berracos ese trabajo. ¿Y qué estás haciendo, mi amor? Bueno, pues comprando una agüita porque así como les contábamos, ese sol está candela. Todo lo que hacemos por los seguidores. ¿Una de estas? Sí. Mi amor, pero se compró la 1,5 litros, ¿no? Y me la voy a acabar toda. Es que ustedes no se imaginan el calor que empieza a hacer en estos días. Realmente una cosa es contárselo y otra cosa es vivirlo, ¿no? A la sombrita está un poco mejor, pero es que de verdad salió uno allá y parece que estuviera encima de la estufa, del horno por allá metido, achucharrado. Horrible. Bueno, mi amor, entonces, si te preguntan cuánto se demora uno en conseguir trabajo en España, ¿tú qué dices? Yo diría que depende qué tanto te mueves y cómo lo busques, porque ofertas hay, pero depende cuántos currículos envían, depende a cuánta gente le preguntas, porque hay mucha gente que se queda en la casa, no busca y se queda siempre quejándose como de que no tiene trabajo, pero nosotros en carne viva y en experiencia propia sabemos lo que es salir a la calle, entregar hojas de vida, enviar por internet también, por correo, ver los anuncios,
Entonces depende de cuánto ustedes se muevan, van a demorarse sin trabajo, porque nosotros sin papeles conseguimos en 8 días los trabajos. Y una vez conseguimos también nuestra residencia, o sea, nuestro permiso estudiantil para poder trabajar, a los 10 o 15 días, amor, fue 15. 15 días ya estábamos trabajando. Entonces hagan cuenta, nosotros siempre tratamos de ser como muy abejas, como estar buscando por todos lados, recomendando además, porque mientras están sin documentos pueden ir adelantando esa gestión, viendo qué trabajos hay, viendo quién necesita, y una vez tengan sus papeles ya está, tienen el trabajo. El tercer y último trabajo que tuvimos mientras esperábamos nuestro trámite fue en limpieza, que para mí, en conclusión, fue de mis favoritos, la verdad. Era como que nos contrataban por horas, por medio de una amiga también, por una aplicación muy famosa de aquí en España, pues para las limpiezas. Y la verdad, para mí, de los trabajos que les hemos contado, fue el más sencillo, en el que más me pude acoplar, porque al final es como hacer oficio en tu casa. Entonces era un poquito más fácil. Era por horas, entonces pues como que no estabas todo el día ahí dándole. Claramente, si necesitabas un sueldo mayor, pues en este caso sí ibas a necesitar trabajar más horas. De hecho, este muchacho fue y me acompañó un par de veces. Sí, chicos, cuando yo iba a acompañar a Pau y hacíamos los servicios, realmente lo bueno era que estaban, ya de entrada no estaban con el sol encima, sí, era donde estaban en una casa. Segundo, la hora estaba mejor paga. Y tercero, pues te pagaban lo que trabajabas. Así que bueno, tú no te tenías que sobreexponer, no había como tanta explotación, incluso la chica te daba como esa flexibilidad de que si quieres trabajar los sábados o qué disponibilidad tienes. Ajá. O sea, eso fue de las mejores opciones que encontramos ya al final, cuando estábamos a punto de que se nos aprobaran nuestros papeles. Sí, por ese trabajo nos pagaban a 8 euros la hora, a 10. A 10, bueno, dependiendo del servicio, porque es que pues hay niveles de niveles, no es como hay unas que son oficinitas chiquitas y hay otras que son unas casonas como la que hicimos de las últimas, que era un burro de casa. Una casa de 5 pisos, tuvimos que ir los dos y la verdad es que sí, muchas experiencias al final. Yo creo que uno de todos estos trabajos se lleva muchas experiencias. Muchachos, pero así como nos está alumbrando este sol en la cabeza y en la espalda, nos alumbró la vida cuando nos aprobaron la estancia por estudios, muchachos. A partir de ahí, nuestros trabajos y nuestra vida fue muy diferente. Un cambio del cielo a la tierra, literal. Ya todo eso de andarines que escucharon antes, de estar 12 De horas horas extra. sí, de tener un solo sueldo, se acabó. Ya de verdad empezamos, como siempre lo he dicho yo, a exigir nuestros derechos también, a entender que también somos personas y que de verdad merecemos trabajos justos y trabajos dignos, aunque estemos esperando un proceso, aunque estemos sin papeles. Entonces definitivamente cambia demasiado el sentir, de hecho. Así que ahora les vamos a contar qué trabajos tuvimos una vez teníamos nuestros papeles aprobados. Entonces, el primer trabajo que hasta ahora yo he tenido, pues ha sido el único, ya llevo tiempo en la empresa, lo conseguí por medio de una de las aplicaciones, fue justo Job Today. Esta aplicación a mí la verdad es que me ayudó muchísimo. Nosotros la verdad es que estábamos buscando y aplicando en todo porque teníamos la necesidad de encontrar un trabajo rápido, empezar a estabilizarnos, mucho más. Yo apliqué al trabajo y me llamaron, era un trabajo de mozo de almacén, que yo personalmente no tengo experiencia como mozo de almacén. Luego me llamaron a los, no sé, 2 días más o menos de yo haber aplicado. Me dijeron, vale, ven a una entrevista, justo era el día de mi cumpleaños, me fui con Walo y le dije, vamos, no pasa nada que sea mi cumpleaños, la idea es encontrar trabajo, que era lo más importante. Una vez llegamos a la entrevista, la chica me empezó a preguntar que por qué había aplicado a mozo de almacén si yo no tenía esa experiencia, y yo les comenté que pues necesitaba ir a trabajar. Afortunadamente, y cosas de verdad de Dios, había una vacante para auxiliar administrativa. También requerían inglés, nosotros sabemos inglés, entonces tenía ahí mi puntico positivo. Le comenté a la chica que como era un contrato de estudiante, yo solamente podía trabajar 30 horas, ella me dijo que lo iba a evaluar. Yo le dije, mira, por favor, no me descartes, yo de verdad necesito el trabajo, no te vas a arrepentir. Mejor dicho, como buena colombiana me les logré vender súper bien. Y ya al siguiente día no me llamó, yo insistentemente le envié un correo, hola, no te olvides de mí, por favor, y eso fue todo. Luego ya me llamó a los 5 minutos, me dijo, mira, ¿sabes qué? Estamos interesados y nos gustó el perfil, entonces contratada, empiezas el lunes. No podía de la felicidad, le dije, Walo, lo hemos logrado. Chicos, ¿y qué es lo que yo hice? En mi caso, lo primero fue regar hojas de vida como loco. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de hojas de vida o currículum, como les dicen acá, que uno tiene que enviar para saber cuál de esos va a ser efectivo o de cuál te van a llamar.
Cabe destacar que, bueno, en Colombia yo también trabajaba como atención al cliente, así que por medio de esa área me ofrecieron una oferta laboral para trabajar en una compañía de gas en la cual solamente tenía que responder llamadas y era un trabajo a 30 horas. Oigan, y la segunda experiencia laboral fue una historia muy bonita, muchachos, porque resulta y pasa que nosotros tuvimos que hacer prácticas laborales, que recuerden que nosotros hicimos un certificado profesional y por ende ese sí nos daba la opción de tener prácticas profesionales o pues laborales, la cual después del 20 de mayo pues ya no se podían hacer. Por eso, si ustedes nos preguntan, esa es la razón por la que ya no pueden hacer ese mismo curso. Pero bueno, resulta que en la empresa donde yo tuve que hacer mis prácticas, pues nada, igual que Pau en su entrevista, me tocó venderme, me tocó hacer de todo, me tocó, mejor dicho, decirles si necesita que les sirva los tintos, yo se los sirvo. ¿Qué necesitan? Para todo corría, todo lo que necesitaban yo iba, mejor dicho, ya, sí señor. Entonces, bueno, básicamente estuve allá 15 días en esas prácticas y después de ello, pues nada, ellos empezaron a necesitar a alguien para la bodega y gracias a Dios la primera opción fue este pechito, muchachos. Así que gracias a Dios fue la forma en que me pude vender y ellos pudieron ver mi trabajo para que me hicieran ese contrato y con ese posteriormente seguir mi proceso a residencia. Bueno, y la verdad es que yo no pensé que lo fueran a llamar porque cada 15 días esa empresa tenía practicantes, entonces como que la competencia era muy dura, además que yo cuando nombraba a Walo yo decía, bueno, todavía está en búsqueda de trabajo, por si de pronto están necesitando a alguien en algún momento. Me decían como, bueno, no sabemos, ahorita en este momento no hay ningún cupo, ninguna plaza disponible donde podamos ubicarlo, pero apenas sepamos de algo, lo ayudamos. Entonces, la verdad es que se lo ganó, pero pulso literal. Así que ahora, el gran interrogante, muchachos, se lo estarán ustedes preguntando. ¿Para quiénes es más difícil encontrar trabajo aquí en España? ¿Para hombres o para mujeres? ¿Tú qué piensas, mi amor? Yo pienso, y de verdad con mi experiencia, que sin papeles a mí como mujer se me dificultó mucho más, porque sí es cierto que hay trabajos en construcción, hay trabajos, pero requieren de mucha fuerza, que de verdad cuando lo ven a uno de mujer desafortunadamente lo descartan. Entonces, como esos trabajos sin papeles buscan más de verdad a personas vulnerables que estén muy necesitadas, a mí me parece que para hombres es más fácil y con papeles también me pareció más fácil encontrar a mí como mujer. Creo que la demanda es un poquito más grande. Es como todo, es como que sin papeles requiere mucha fuerza bruta. Sí. Y nosotros los hombres como somos bien brutos. O sea, no, básicamente nosotros sí podemos hacer trabajos de fuerza, trabajos extensos. Entonces, en construcción, en lo que hicimos nosotros descargando camiones, en paquetería, en todo eso pues requiere como que una resistencia mayor. Creo yo que esa es la razón por la que a nosotros los hombres se nos puede dar un poco más en este tipo de trabajos. Ahora, con papeles, la cuestión es de buscar demasiado y buscar por todo lado, chicos. Sí, porque de verdad ya dependes de cada uno. A veces también es cierto lo que dice Walo, no tiene género. Si tú como mujer te sabes vender, sabes de verdad mostrar mucha gana, mucho interés, te van a salir las puertas o se te van a abrir las puertas muy rápido. Igualmente para los hombres, porque así mismo como se requiere ese tipo de trabajos, para hombres en negro o estando sin documentación regular, luego con papeles, si se saben vender así como muchacho, muy bien. Y bueno, ¿cómo buscábamos trabajo nosotros? ¿En qué plataformas nos registrábamos? ¿Y qué hacíamos nosotros para poderlos encontrar, amor? La verdad es que nosotros nos registramos en todo lo que hubiera porque pues entre más currículums envíes, más aplicaciones puedas descargar, más oportunidades vas a tener. Entonces, personalmente yo, el trabajo que les comenté que he tenido por todo este tiempo con documentación en regla es Job Today. Tú conseguiste con InfoJobs. Yo encontré con InfoJobs. Pero hay otras aplicaciones como Indeed, como Mil Anuncios, Wallapop. Pero cabe resaltar que estas dos últimas son más que todo y se publican más ofertas para personas de pronto que tienen sus documentos en trámite o que de pronto no tienen una documentación legal aquí en España. Ahí son dos buenas opciones para poder encontrar trabajo. Claro que sí. Para nosotros la clave es muévanse por todas las plataformas, chicos, no descarten ninguna, porque en todas hay ofertas y lo que hacíamos nosotros principalmente era organizar nuestro currículum y de ahí pegar eso en todo lado. Ya con eso ustedes se pueden mover, ver las ofertas, apliquen y no se rindan. Ustedes no saben de cuál lo van a llamar, así que ustedes mismos se cierran las puertas cuando dejan de aplicar y todos los días. Eso no es solamente el lunes y ya no envío más, sino que no martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que no tengan las entrevistas, hasta que no tengan el trabajo, hasta que no estén allá ya sentados o parados o haciendo lo que tienen que hacer, chicos, no se pueden rendir. Pero de que se puede, se puede. De hecho, nosotros también en algún momento, antes de conseguir esos trabajos, salimos, imprimimos unos currículums, unas hojas de vida como le llamamos en Colombia o no sé si en Latinoamérica, y salíamos
llegamos y íbamos de restaurante en restaurante, de tienda en tienda, mira, por si en algún momento necesitas algo, nosotros estamos disponibles. Hicimos un par de contactos, pero pues al final se nos dieron estos otros trabajos, pero es justo lo que dice Walter. No rendirse, seguir adelante, intentarlo por todo lado, y la red de contactos, eso es súper importante, no se encierren. Y esa fue nuestra experiencia. Tengan en cuenta que desde que empezamos a grabar estos videos y a darles esta información, pensábamos que no a mucha gente le iba a servir o le iba a funcionar, pero ahora nos damos cuenta que hay muchos interesados, que hay muchos que también vienen llegando y lo hacen también. Así que es una información que les está sirviendo a muchos y nos alegra porque también queremos que les vaya bien. Por eso lo hacemos, así que compártele esta información a quien más le pueda servir. Sí, de verdad, es como romper con esos miedos que todo el mundo cree que es o costosísimo o complicado, que de verdad yo no voy a poder. Vengan ustedes mismos, viven la experiencia, que al final, como dice Walo, como el carnaval de Barranquilla, el que lo vive es quien lo goza. Entonces, vienen aquí, lo prueban, si les va bien, perfecto, excelente, siguen cumpliendo sus sueños, y si no les va bien, se van para la tierrita, qué mejor que estar en Colombia.